Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes y contarles el análisis de la coyuntura con 3 temas que hemos escogido para ustedes. Aquí están en titulares. El primero de ellos es noticia argentina. En una nueva jornada de represión policial, el resultado es muerte, detenidos y más movilización. 2 hechos registrados en Buenos Aires dan cuenta del rechazo social a las políticas macristas que no se detienen pese a la agresión. Tenemos información, tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia, Guatemala. Una condena inédita ejemplifica el dolor del pueblo durante la guerra civil. Un tribunal condena, escuchen esto, a 5.160 años a un militar retirado por la masacre de 171 personas, en la que es considerada una de las peores atrocidades del conflicto interno que se extendió por 36 años. Profundizamos en ello. Y tercer tema que es noticia, América Latina. Debatir y enfrentar las luchas por la igualdad y la democracia en un mundo lleno de turbulencia. Ese es el fondo de las discusiones en el primer foro de pensamiento crítico en Buenos Aires, Foro Mundial. Hoy les presentamos la entrevista realizada por nuestro equipo en Buenos Aires al diputado y catedrático Daniel Filmus, donde profundiza precisamente en ese debate que vive América Latina en particular. Así comenzamos en Noticia. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia argentina, con mayoría en el Parlamento, la coalición del gobierno y sus aliados aprueban la ley de creación de la universidad docente conocida como UNICABA, una normativa rechazada por todo el sector educativo por poner en peligro los 29 profesorados docentes de la capital de la provincia. La represión fue la respuesta de la policía a los miles de personas, miles de ciudadanos que expresaban su rechazo en las afueras de la legislatura en la capital. Aquí los detalles. Con 34 votos a favor, 26 en contra y ninguna abstención, el oficialismo convirtió en ley el proyecto de universidad docente en la provincia de Buenos Aires. La reforma dispone de un cambio en el sistema de formación docente, que está compuesto por 29 institutos estatales y 44 privados. Establece que los profesorados deberán articularse con la UNICABA, una vez esta comience a funcionar. En las afueras del Parlamento, miles de representantes del gremio docente y estudiantil, acompañados por diversas organizaciones sociales y políticas, protestaban en rechazo a la nueva legislación. Efectivos de la policía los reprimieron con gas pimienta, gas lacrimógeno y camiones hidrantes. El gobierno ya había dispuesto un mega operativo de seguridad para blindar el órgano y evitar que la protesta impidiera el desarrollo de la sesión. Frente a la situación de violencia, varios legisladores salieron del hemiciclo para intermediar y también resultaron agredidos por la policía. Y les pedimos que nos cuiden, que cuiden sobre todo a los estudiantes que ponen su cuerpo y que son estigmatizados día a día. Y una vez más, como lo veníamos diciendo los rectores desde el 1 de marzo, vamos a responsabilizar a los funcionarios públicos del Ministerio de Educación y de la legislatura de cualquier tipo de conflictividad negativa que pueda surgir de todo esto, porque jamás hemos sido expuestos a todo este tipo de control. Como medida de presión, el profesorado también inició un paro de 24 horas en todos los niveles de enseñanza. En paralelo, el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía bonaerense se volcó sobre un centenar de familias que intentaba tomar terrenos del Estado ante la imposibilidad de adquirir una vivienda. En el operativo fue asesinado Rodolfo Ronald Orellana, miembro de la organización Libres del Pueblo y militante de una organización que integra la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular. Según el medio local Página 12, Orellana recibió 2 disparos, uno en la boca y otro en la espalda. La excesiva agresión policial también dejó una decena de personas heridas y 4 detenidas. Por toda esta situación se habían convocado movilizaciones en Buenos Aires, en otros puntos del país. Así que le preguntamos a nuestro corresponsal, Edgardo Esteban, ¿cómo finaliza la jornada? Hola Edgardo, buenas noches, adelante. Tatiana, siempre es un placer saludarte, saludar a toda la audiencia de Telesur, ¿no? Y es parte de la rutina, de la postal que se vive, no solamente en la capital de Argentina, sino en todo el país, la represión como parte de la protesta social, ¿no? La meritocracia, hay que hacer mérito
individualmente, entonces todo lo que tenga que ver con lo colectivo, con la protesta, con el reclamo, con lo que significa los derechos de los trabajadores, o en este caso de los maestros y docentes universitarios, hay que darles palos y reprimir. Realmente una situación compleja porque no se justificaba. Por un lado, estaba toda la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires vallada, es decir, totalmente aislada de la ciudad, en pleno centro, en el corazón de la capital de Argentina, a pocos metros de la Casa de Gobierno, efectivos de seguridad por todos lados. Ya parece que estamos en la víspera de la cumbre de G20 y se ve efectivos y se ve más represión que lo habitual. Y de repente acercándose los docentes con los alumnos y con los padres que están acompañando y repudiando este ataque, este nuevo ataque a la educación pública, y ahí empezaron a reprimir con gas pimienta, con gas lacrimógeno, con palos, en una situación de tensión, porque estaba lloviendo, estaban protestando y estaban tratando de expresar en las calles esta situación compleja y oscura por parte de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, porque eran los 24 legisladores del oficialismo, del macrismo, que iban a entrar, y muy temprano, a las 6 de la mañana, tenían órdenes de ingresar para no ver, para no visibilizarse ante la protesta o ante la llegada de los manifestantes. Y después, a solas, porque ningún sector de la oposición, ningún otro partido político acompañó esta aprobación de una ley que va de una forma a dañar la educación pública de la capital de Argentina, porque de los 29 centros de capacitación docentes que tiene esta ciudad, en donde cada uno tiene su especialización, según la carrera, según qué tipo de área va a afrontar cuando termine o cuando mejore su capacitación en lo que significa darle una jerarquía a la educación pública, ahora se concentra en una universidad que va a comenzar a funcionar el año que viene, que recién se van a matricular en el 2020, pero el tema también está en la especulación económica, porque son 29 edificios que van a ser seguramente rematados, como ocurrió con el CENAR, el Centro de Capacitación en todo lo que tenga que ver el deporte en Argentina, en una zona en donde el metro cuadrado del terreno sale casi $3.000, a una zona que se trasladó ahora para los Juegos Olímpicos a $600. Ayer se remataba y era un negocio inmobiliario realmente importante. Entonces, por un lado está la destrucción de la escuela pública, por otro lado, la especulación económica y financiera, los buenos negocios que hace el capitalismo, sin importarle la calidad de lo que tiene que ser la educación en la República Argentina. Ayer terminaba un paro de 48 horas en la provincia de Buenos Aires, 29 paros en lo que va del año por las negociaciones de paritarias, y el gobierno no quiere ceder absolutamente nada de darle un sueldo digno a los maestros en toda la República Argentina. El mantenimiento de la infraestructura es un desastre. Recordemos que en los primeros días de agosto una directora y un trabajador de la educación morían como consecuencia de la explosión en un escape de gas, y hubo meses y meses aguardando que se pudieran reparar esa escuela y a las escuelas que estaban teniendo dificultades como consecuencia del frío y no podían prender las garrafas o no podían tener gas porque había riesgo de explosión. Realmente una situación compleja, difícil, el panorama realmente es negro, es incierto, mirando hacia el futuro. Terminan las clases ahora prácticamente sin ningún tipo de salida y solución a los reclamos docentes, y ahora con este conflicto que ya anticiparon los gremios docentes, van a continuar a partir de mañana con otro plan de lucha en función de defender sus derechos, en este caso lo que es la dignidad de una educación, que era la capacitación docente que había aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Con más movilización y con más paros, como bien lo han anunciado. La otra situación tan dolorosa, tan lamentable, quiero preguntarte si realmente se abren investigaciones y hay alguna expectativa de que realmente se sepa cómo se dieron los hechos, el asesinato del activista social la víspera. No, hasta ahora ni el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en este caso, ni la policía de bonaerense han dado explicaciones claras y concretas, ni siquiera la justicia, ¿no? Tratan de dilatar, tratan de no dar información concreta, y cuanto más se resalta, porque como bien estábamos escuchando en la información, distintos referentes sociales, entre ellos Juan Grabois, se está pidiendo explicaciones concretas de por qué se mata de esta forma a Orellana, este joven, que de alguna forma plantea una situación compleja, difícil, y que está dando a la represión policial, a la represión que se vive en Argentina, bueno, esta situación de matar gente todos los días y no tener respuesta concreta. Gracias, Edgardo, por estas informaciones. Las sumamos de inmediato para el análisis. Buenas noches. Buenas noches. El análisis entonces, para ello nos acompaña Nicolás Moras, él es activista por las libertades civiles, conferencista, periodista, nos acompaña también desde Buenos Aires. Nicolás, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, un placer la comunicación. Muchísimas gracias a usted, Nicolás. Hemos visto durante los años del gobierno del presidente Macri, de esta alianza de Cambiemos, dos hechos que
en la medida que pasa el tiempo, se enquistan en la conflictividad social. Ante más represión, más movilización social. ¿Cómo entender ese fenómeno que no se veía de una manera tan evidente y tan clara tiempo atrás? Si lo que el gobierno de Macri pretendía era con la represión detener la protesta social, ¿está sucediendo todo lo contrario? Bueno, sin lugar a dudas, la represión no es un método efectivo para contener los reclamos populares y mucho menos cuando las políticas económicas llevadas a cabo por este gobierno son, lo he dicho varias veces, no son liberales, son oligárquicas, implican el gobierno direccionado para una minoría que lo gestiona. Esto sería algo como el país gestionado por quienes se creen sus dueños. Los intereses que defiende el gobierno de Macri son extremadamente minoritarios, las políticas que lleva adelante absolutamente excluyentes, y todo el peso del ajuste que se está realizando en la economía recae en los bolsillos de las personas, que de por sí son los contribuyentes que pagan los impuestos más altos del continente, prácticamente los impuestos más altos del mundo, que han visto incrementar a niveles exorbitantes los costos de la energía y de los servicios públicos esenciales y reducirse dramáticamente el poder adquisitivo de sus salarios o incluso de las ganancias de los pequeños o medianos comerciantes. Ni siquiera es un gobierno que cuente con el visto bueno del empresariado argentino, sino con un grupo muy pequeño de especuladores financieros que son los únicos que han ganado dinero con esta gestión. Ante este panorama y una represión creciente que no solo se expresa en las calles, sino también en las medidas de vigilancia masiva y sistemática que se está realizando contra los ciudadanos argentinos. A principios de este año yo de hecho presenté un informe para frustrar el intento de legalización del software israelí Pegasus, con el cual pretenden vigilar a través de los teléfonos y de las computadoras de todos los ciudadanos a cualquier persona que les resulte sospechosa sin orden judicial. Esto demuestra la vocación liberticida y autoritaria de este gobierno, que está cada vez asfixiando más a la población en la vida diaria y en la vida cotidiana. En ese sentido celebro que haya cada vez mayor cantidad de movilizaciones, pero también hay que direccionar los esfuerzos para evitar que se lleven estas políticas adelante. Hay que estructurarse y organizarse de una manera más eficiente, porque del mismo modo que usted señala que a mayor represión, mayor movilizaciones sociales, pese a las movilizaciones, el gobierno continúa con el rumbo y con la dirección de sus políticas, aunque sus únicos aliados a estas alturas sean las potencias extranjeras y hasta cierto punto ni siquiera se involucran demasiado, más allá de hacer grandes negociados con la venta de armamento y de equipamientos. Y el Fondo Monetario Internacional, su gran aliado en este momento realmente es el Fondo Monetario Internacional. En particular, ¿qué es lo que hay detrás, Nicolás, con respecto a lo que ya fue aprobado hoy en la legislatura bonaerense, Unicaba? Dicen en general los miembros del sector educativo, profesores, docentes, rectores, estudiantes, que es un intento de achicar el sistema educativo de la provincia para ampliarlo al resto del país. ¿Cuál es tu visión? Mire, la capital, la ciudad de Buenos Aires, es el bastión por excelencia del macrismo. Todo el partido gobernante, digamos, nace en la ciudad de Buenos Aires con Macri como alcalde. Y esto es interesante porque muchas personas fuera del país, por supuesto, desconocen esto, incluso dentro del país, diría yo. Macri, siendo alcalde, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, fue procesado judicialmente por escuchas ilegales, o sea, por intervenir las llamadas telefónicas de docentes y de sindicalistas docentes, un proceso del cual fue absuelto recién cuando llegó a ser presidente. O sea que había firmes evidencias de que había estado relacionado a esta, digamos, a esta vejación de los derechos de los docentes en su momento. Así que no me sorprende en absoluto que la ciudad de Buenos Aires sea una sala de ensayo para cualquier política que el macrismo quiera exportar al resto de la nación. Las críticas que se le realizan a esta reforma por parte de los docentes son varias. Se aduce que se va a reducir la diversidad académica, que de por sí es bastante limitada, porque se van a unificar varias carreras,
También va a haber un interventor del oficialismo que controle en cierto punto de manera centralizada la educación, la formación de los educadores. Va a haber convenios con empresas privadas, injerencia de la Iglesia Católica en ciertos contenidos, y además se duda sobre la validez jurisdiccional de los títulos que se van a recibir, porque no es una ley que se ha hecho de manera prácticamente improvisada, sin respaldo de nadie más que, como usted señalaba, los legisladores oficialistas. O sea, son varios puntos los que inquietan en este caso a los docentes, pero a su vez, si me permite mi punto de vista particular, tomando en cuenta que el sistema educativo argentino es bastante arcaico, disciplinario, podría haberse encargado una reforma real, transformadora, en beneficio de los alumnos, que se le permita tener injerencia sobre los contenidos en todos los ámbitos educativos, pero no. Sin embargo, este gobierno siempre que modifica algo lo hace en virtud de concentrar las cosas aún más, de monopolizarlas aún más, de disciplinar políticamente a las instituciones. Por ende, no es otra cosa que una expresión muy coherente con el resto de las políticas que lleva adelante el macrismo, tanto a nivel nacional como a nivel jurisdiccional. Y con respecto a los hilos de esta misma jornada, a propósito de los niveles de represión, se veían esta mañana allí justo en el Palacio Legislativo cuando intentaban ingresar docentes y estudiantes porque no habían sido tomados en cuenta, porque no se dialogó con ellos, porque no hubo ningún tipo de consenso. Pero mientras esto sucedía, una misma expresión de carácter social, la víspera se registraba otra y tiene que ver con la dificultad de las tierras en la capital, en Buenos Aires, y fue asesinado este activista social. También allí quiero preguntarte qué es lo que hay de fondo, sobre todo porque en Buenos Aires, a simple vista, estas situaciones de terrenos no se ven. Si alguien llega hasta Buenos Aires, tendría que escudriñar mucho para tratar de entender qué es lo que pasa con la población más vulnerable y la lucha por la tierra. Bueno, dentro de la capital existen varios asentamientos, pero en el conurbano bonaerense es aún más problemática la situación. Existe un proceso de gentrificación, o sea, por el cual se expulsa cada vez más a las personas de menos recursos de la ciudad y de los centros urbanos, hace muchos años, que en gran medida está sostenido por la hiperregulación del mercado inmobiliario en favor de los actores concentrados. Esto implica que se ha encarecido dramáticamente el costo de la vivienda, tanto para comprar como para alquilar, para rentar, y se ha vedado a gran parte de la población de esto durante muchos años. Por supuesto que esto se ha profundizado con la crisis económica que enfrentamos este año, con una inflación en torno al 50%, la más alta incluso desde la hiperinflación del 89, ni siquiera después de la crisis del 2001, que fue brutal, tuvimos una inflación tan alta. Entonces, cada vez más gente queda por fuera del sistema sin algo tan básico como su vivienda, y las tomas son mayormente no de terrenos privados, sino de terrenos fiscales, lo cual hace todavía más cruel y aberrante la represión brutal que se da en los desalojos e injustificable. Pero todo esto tiene que ver con una doctrina que adoptó la ministra de Seguridad Bullrich, que en mi opinión es el agente más peligroso del gobierno de Mauricio Macri, es la persona que introduce el software de espionaje masivo, es quien inaugura una doctrina por la cual los policías que asesinan son recompensados por el gobierno en lugar de apartados de la carrera, por lo cual esto también me parece que es un síntoma de un gobierno que se vuelve cada vez más violento a medida que fracasa su política económica y crece el rechazo popular hacia él. Por lo cual yo creo que habría que considerar seriamente qué acciones se pueden tomar para defendernos como pueblo, porque ya son muchas las personas que han muerto por la represión en estos últimos años y somos cada vez más los vigilados y controlados por un gobierno autoritario que está en una espiral que no sabemos dónde va a terminar. Ahora con el tema del G20 vamos a recibir una cantidad ingente de tropas extranjeras que yo no estoy seguro si todas van a volver a su país de origen. Ya tenemos 4 bases militares estadounidenses en el territorio. Realmente es muy preocupante y no me sorprendería que sigan sucediendo varios fenómenos como este y varios decesos de personas inocentes batidas en la represión. Nicolás, déjame preguntarte con respecto a ello. Ese es el asunto de fondo, y es que es
el modelo de la política de seguridad ciudadana, como bien lo dice el gobierno del presidente Macri en cabeza de la señora Bullrich. Pero también hay una situación que preocupa mucho desde la política y es que no se percibe, ahora quiero preguntártelo si es así o tal vez en algunos sectores pueda ser, pero en el Congreso Nacional quienes hacen la oposición al gobierno no presionan para que este sea un debate de fondo en la nación. Completamente, absolutamente. O sea, tiene toda la razón en ese sentido. Por ejemplo, el proyecto Pegasus, se lo digo porque lo conozco, el del espionaje masivo sin orden judicial a través de este programa adquirido a una empresa privada israelí el año pasado. ¿Sabe quién impulsó el proyecto? Un senador del Partido Justicialista que se llama Urtubey, que supuestamente es opositor. O sea, el proyecto de legalizar el espionaje masivo en virtud del gobierno, implementado por el gobierno sin recurrir a la justicia, sin necesidad de orden judicial, lo implementa un senador que es supuestamente opositor. O sea, en ese sentido yo creo que los ciudadanos argentinos tienen que estar bastante más despiertos en torno en torno a la falsa pluralidad que existe. Este gobierno, que es absolutamente minoritario, es fracasado, porque ha fracasado en prácticamente todo lo que se propuso, o en todo caso ha tenido éxito en sus propósitos ocultos de mayor concentración y favorecer estos intereses minoritarios que le decía. Se sostiene en gran medida por la complicidad de muchos actores de la oposición. Esto es lo más preocupante. Sería importante apuntar a una renovación muy superior a la que significaría reemplazar solamente a Macri, que es prácticamente un actor que va a desaparecer de lleno en el próximo año porque es un gobierno absolutamente fracasado, pero hay que tener mucho cuidado de las fuerzas que se dicen opositoras y han ayudado de manera determinante a implementar este tipo de políticas y que tienen el poder de frenarlas, pero no lo hacen. Gracias, Nicolás, porque allí con eso te despido para pasar a otros asuntos, pero en eso tienes toda la razón. Bueno, el presidente Macri es un operador más de todo el sistema. El próximo año, en tiempo de elecciones, hay que estar muy pendientes de ello. Te agradezco mucho. Buenas noches. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Muy buenas noches. De regreso con ustedes a la mesa. Miren el título que queremos compartir a propósito del balance de gobierno del presidente Macri, justo desde que llegaba a la Casa Rosada. Las promesas incumplidas de Mauricio Macri en Argentina. Hay varias, les planteo esta, por ejemplo, pobreza cero. Esta fue una de las principales consignas de la campaña política de Cambiemos. Adelantaban que se trataba del índice por el cual Mauricio Macri aceptará que se juzgue el éxito de su gestión fracasada. La pobreza ha aumentado, los índices de pobreza son de hecho oficiales. No habrá devaluación en la Argentina, lo aseguraba el actual presidente durante el debate electoral televisado previo a las elecciones del 2015. Sus referentes económicos lo repitieron una y otra vez en distintos medios de comunicación, sosteniendo el argumento de que una devaluación del peso no sería necesaria porque esta ya se había producido durante el último gobierno. Otro fracaso, evidentemente, la situación actual del país. Miren ustedes esto, hay que expandir la economía, no ajustarla. Se trata de otra frase que quedaría inmortalizada en el debate presidencial de Macri-Scioli y que al poco tiempo se develaría como una rotunda mentira del mandatario neoliberal. En marzo de 2016 llegó al recorte de subsidios en el sector transporte urbano, significando una alza repentina del 100% en los precios de los boletos de autobuses, subterráneo y el sistema de ferrocarril. Si ustedes quieren revisar más, aquí tenemos más en nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Guatemala. Una condena inédita ejemplifica el dolor de un pueblo durante la guerra civil. Un tribunal condena a 5.160 años a un militar retirado por la masacre de 171 personas, en la que se es considerada una de las peores atrocidades del conflicto interno que se extendió por 36 años. Tenemos información, análisis al volver aquí en Es Noticia.
Es noticia Guatemala, una condena inédita se da en este país. 5.160 años de prisión ha sido la sentencia para el militar retirado Santos López Alonso por cometer asesinatos indiscriminados durante la Guerra Civil. Un caso estremecedor sin duda que enfrentó el tribunal guatemalteco. Conocemos más a continuación. A 36 años de la masacre de las 2 R's, ocurrida en el departamento de Petén, el Ministerio Público junto a la Fiscalía de Derechos Humanos ha dictado sentencia condenatoria contra integrantes del grupo de élite militar Los Caiviles, un cuerpo de alto nivel del ejército que actuó cruelmente contra los pobladores de las aldeas Las Cruces entre el 6 y 8 de diciembre de 1982. Más de 170 personas fueron asesinadas. Hombres, mujeres, niñas y niños de todas las edades fueron incluso violados y torturados por 40 soldados que decían buscar armas escondidas en la aldea. Entre ellos, Santos López Alonso, a quien se le acusa de ser partícipe y autor de la masacre. El tribunal por unanimidad declara que el acusado Santos López Alonso es responsable como autor de delitos contra los deberes de humanidad en agravio de por lo menos 200 personas y de Ramiro Antonio Osorio Cristales y Ramiro Fernando López García. El militar retirado de 66 años no solo participó en los asesinatos, además secuestró y adoptó a una de las víctimas que sobrevivió al hecho violento. Se trata de Ramiro Osorio Cristales, que en aquel entonces tenía 5 años de edad. Luego de ver el asesinato de sus padres, sufrió los abusos por parte de su captor. Me adoptó, me puso sus apellidos, pero realmente hubiera querido haber quedado con mi familia también, porque la vida que viví con él no fue fácil. La impunidad que había rodeado uno de los casos más atroces de la Guerra Civil evidencia la deficiencia del sistema judicial del país centroamericano con las víctimas. Después de 30 años, la historia se reescribe en favor de las víctimas y la verdad. Seguimos sumando información. Vamos hasta Ciudad de Guatemala con nuestro corresponsal Mario Rosales. Mario. Hola, ¿qué tal? Un saludo allá hasta el Centro Central. Bueno, acá en Guatemala un nuevo caso de justicia transicional ha llegado a su fin. Hablamos de esta sentencia por la masacre de las 2 R's ocurrida en 1982. Este exmiembro del Ejército de Guatemala, Santos López, fue condenado a 5.160 años de prisión. Esto es simbólico realmente. Y es que fueron 5.130 años por el delito de asesinato por cada una de las víctimas que pudo demostrar la Fiscalía. Hablamos de 170 pobladores de la comunidad Las 2 R's y 30 años por delitos de lesa humanidad. En este caso, también tenía que haberlo enfrentado el exdictador José Efraín Ríos Montt, quien estaba ligado a proceso por este caso, por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad o lesa humanidad, pero este año murió, así que cesó la persecución penal contra él. Esta masacre ha sido catalogada como una de las más sangrientas porque fue perpetrada por la unidad élite del ejército conocida como Caiviles, una unidad que mató a estos campesinos con una almágana en la cabeza, un martillo gigante en la cabeza. Así les dieron muerte a estos campesinos. 170 pudo comprobar la Fiscalía, pero se habla de más de 350, entre ellos muchos niños que fueron enterrados vivos. Así que un caso más concluye en Guatemala con el caso de las 2 R's y esta simbólica sentencia. Volvemos con ustedes. Gracias, Mario. Es información que vamos a analizar. Antes de ello, vamos a hacer una pausa muy breve. Me dice la producción que tenemos listo nuestro invitado. Bueno, lo voy presentando. Se trata de Maynor Berganza. Él es analista político, abogado. Nos acompaña también desde Ciudad de Guatemala. Son 5.160 años. Hay que tener en cuenta que se trata de una medida judicial inédita y evidentemente de carácter ejemplificante. Abogado, ya lo veo. ¿Cómo está? Buenas noches. Mucho gusto, Tatiana. Siempre es un placer comunicarme con ustedes y la gran audiencia por esta oportunidad que nos dan. A usted muchas gracias. Le decía a toda nuestra audiencia que son 5.160 años. Se trata de una medida ejemplificante, tal vez. ¿Cuál es la lectura correcta que se debe hacer, teniendo en cuenta que la máxima pena, según la normativa judicial de guatemalteca, es de 50 años? Claro. Efectivamente, estas penas resultan un tanto sorprendentes. El número que escucha uno, 5.000 y tantos años, pues
pueden permitir que uno estime que es una incoherencia, pero la verdad es que se trata de la suma de todas las penas que se habrían de imponer a una persona por actos a través de los cuales se ejecutó a una persona, se le quitó la vida a una persona 70 veces, más de 70 veces en este caso, se cometieron estos asesinatos en campesinos desarmados, hombres, mujeres, niños, ancianos, fueron ejecutados por fuerzas especiales, caiviles, una élite de caiviles. Ya ser caivil implicaba unas destrezas para matar, y esta era una fuerza caivil élite la que ocupó la aldea de las 2 R's y masacró a todas estas personas. La suma de cada condena, porque cada acto para quitarle la vida a estas personas, se tienen que sumar cada una de estas penas. Eso es lo que ocurre al tener la pena de 5,000 años, porque es la suma de todas ellas. Maynor, ¿usted nos escucha? Bueno, hemos perdido la comunicación. Le pido a la producción que vamos rápidamente a intentar esa comunicación para continuar con el análisis con Maynor Berganza, analista político, abogado, quien nos acompaña desde Ciudad de Guatemala. Ahí está la explicación de carácter judicial. Se fueron sumando las 171 razones por las que se le considera autor material a este militar ya retirado de más de 60 años que estuvo oculto durante varios años en los Estados Unidos. En 2016, el gobierno de Guatemala le pide al gobierno de los Estados Unidos su extradición. Así se hace y comienza este proceso. Inédito porque en medio de la altísima impunidad que ronda con respecto a los casos de los crímenes de lesa humanidad de los militares, este sin duda que marca una lectura, un ejemplo para la verdad, para la justicia y la reparación de las víctimas en esta nación centroamericana. Maynor, de nuevo con usted. Ahora, el valor histórico, de ello quiero preguntarte, de ello quiero hablar con usted, el valor histórico que implica esta condena. Bueno, remontándonos, estos hechos ocurrieron en el año de 1982, Tatiana, cuando el dictador Efraín Ríos Montt ocupaba el gobierno como jefe del Estado guatemalteco a través de un golpe de Estado. Se había colocado ahí, aplicaba una política de terror, de genocidio llamada tierra arrasada. Estos actos criminales ocurrieron en este año, ya muy cerca de, por estos días, ocurrieron el día 6, 7 y 8 de diciembre. Estamos muy cerca de recordar estos terribles y sanguinarios hechos. La justicia transicional es muy importante, porque si queremos dar saltos para la democracia, estas sentencias tienen que ser ejemplares para que, usando las palabras de Monseñor Gerardi, nunca más vuelvan a ocurrir semejantes actos de barbarie criminal como cometieron los militares en aquella época. La sentencia Maynor, es con respecto, bien, nombrabas al dictador Efraín Ríos Montt, que se va a la tumba, que fallece sin haber pagado por todos los crímenes de lesa humanidad que cometió contra poblaciones indígenas y campesinas. De alguna manera se resarce desde la perspectiva de la justicia las víctimas con esta condena. Me refiero a la de ahora, de estos 5.160 años para este militar retirado. Hemos perdido de nuevo la comunicación, nos quedan unos minutos más para analizar este asunto. De nuevo le pido a nuestra producción que lo insistamos, porque es importante dejar en claro sin duda este hecho en el marco de la memoria histórica. El dictador Efraín Ríos Montt falleció el año anterior. Sin embargo, hubo muchísimos casos, distintas organizaciones sociales de derechos humanos y también colectivos de abogados que intentaron llevarlo a la justicia. Sin embargo, nunca prosperó un caso para que se mantuviera
estuviese en la cárcel tal como había solicitado por todos los delitos durante los años de la dictadura y la guerra civil en esta nación centroamericana. Ahora avanza este caso, la pregunta es qué pasará con los otros involucrados, porque no es solamente él. Este grupo de élite del ejército no actuaba de manera sola e independiente. ¿Quién dio la orden? Así que hay muchas otras preguntas que deben surtir efecto en términos de la justicia. Entre tanto, las familias de algunas de las víctimas ya han comenzado a pronunciarse. Dicen que aunque la justicia llega demasiado tarde, por lo menos es un respiro, porque hay verdad, hay reparación para ellas. También se esperaría que en la cárcel este militar retirado siga entregando información, siga ofreciendo detalles acerca de las acciones que cometían y quiénes estaban detrás de ellas. Bueno, vamos a irnos a una pausa porque debemos continuar. Tenemos otro tema aquí para contarles desde la perspectiva del análisis. Me dicen que lo tenemos de nuevo, doctor Berganza. Sí, gracias. Aquí estoy de nuevo. Qué bueno. Yo aquí lo espero. Aquí lo espero porque sin duda es muy importante poder concluir con usted este análisis que marca un hecho inédito en la historia de Guatemala. Y ahí estaba la pregunta, no sé si usted la escuchó, este relacionamiento que hacíamos con respecto al dictador Efraín Ríos Montt. Él se va a la tumba sin haber pagado por todos los delitos que cometió. Sin embargo, le pregunto, ¿se resarce a las víctimas de alguna manera 5.160 años en este caso específico? Claro, sí, porque efectivamente él se va a la tumba, pero luego viene la sentencia dictada en contra del propio jefe de inteligencia de Ríos Montt, en donde él es absuelto, pero la sentencia manifiesta que genocidio sí hubo. Y esa parte es tan importante porque se establece que estos actos, estas masacres, fueron orientadas para desaparecer a las poblaciones completas, no solo por el carácter étnico que podrían tener, sino por el pensamiento que estaban tratando de extirpar. Asesinar a todo aquel que pensara democráticamente, y en este caso la aldea de las dos R's, la limpian completamente, la arrasan completamente, asesinan a todos los que estaban ahí, excepto los que pudieron huir esa noche de estos hechos terribles y lamentables. Por supuesto, estos 5.000 años son una sentencia que hace ruido hasta el más allá a este criminal, a este dictador que tuvo como política la tierra arrasada para imponer. Sí. Agradecemos al doctor Maynor Berganza por ese análisis. Lo hemos logrado. 3 preguntas que sin duda marcan el fondo de una situación que les proponemos. Y así nos vamos a una nueva pausa en esta emisión de Noticia. Al volver, vamos a hacer una revisión general, importante y profunda de lo que ha significado el primer foro de pensamiento crítico en Buenos Aires, en Argentina. Porque miren ustedes, los asuntos de fondo son debatir y enfrentar luchas por la igualdad y la democracia en un mundo lleno de turbulencias. Ahí está el fondo de las discusiones. Así que hoy vamos a compartir una entrevista que nos ha enviado nuestro equipo con el enviado especial Jorge Gestoso, con el diputado catedrático universitario Daniel Filmus. Vamos a revisarlo al volver aquí en el Noticia. En Noticia América Latina, con 2 modelos en disputa, uno de miseria, hambre y saqueo, otro de igualdad, justicia social y verdadero sentido de democracia. Sobre este amplio eje, sobre este amplio espectro, se debate en el primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico en Buenos Aires. Nuestra región en disputa es el centro de las discusiones, sin duda. Centenares de organizaciones populares, intelectuales, expresidentes, referentes populares, realizan la también denominada Contracumbre del G20, que comienza el próximo 30 de noviembre, también en Buenos
Buenos Aires. El espacio de discusión es el Foro de Pensamiento Crítico, que tiene como eje central las consecuencias nefastas del neoliberalismo para los pueblos y la democracia, por lo que la lucha debe asumirse en forma de batalla cultural en su contra y en la construcción de una nueva hegemonía que modifique los valores impuestos precisamente por dicho modelo. Y precisamente, como les decía antes de la pausa, nos iremos hasta Buenos Aires para escuchar las reflexiones del diputado y catedrático argentino, también catedrático de Claxo, Daniel Filmus, en su conversación con nuestro enviado especial, Jorge Gestoso. Estamos nuevamente en Claxo 2018, el primer foro mundial del pensamiento crítico aquí en Buenos Aires, y tenemos el honor de tener con nosotros a Daniel Filmus, diputado nacional. Daniel, gracias por estar con nosotros. Por favor, un honor para mí. Definitivamente, grandes retos en la política argentina y tú estás en el medio de la cosa. ¿Cuáles son para ti los momentos que se está viviendo en la Argentina? Bueno, frente a políticas que son muy duras para la mayoría de nuestro pueblo, el gran desafío, y lo ha planteado también aquí en este encuentro Cristina ayer, el gran desafío es lograr la unidad de todas las fuerzas populares. Digamos, el neoliberalismo es posible cuando las fuerzas populares se dividen. Entonces hay que generar, y lo estamos haciendo en el Congreso, la sumatoria de todos los bloques opositores para frenar políticas que golpean muy fuertemente no solo los ingresos, el trabajo, la posibilidad de tener un futuro para los argentinos. Y estamos a un año, justo exactamente un año de las elecciones. Yo creo que el campo popular tiene que hacer un esfuerzo enorme para que con generosidad, con diversidad, con amplitud, con mucho pluralismo, construir una fuerza que nos permita recuperar para el pueblo el destino del país. Nos decía, más temprano tuvimos oportunidad de hablar con Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos. Una de las asignaturas, uno de los errores que se puede identificar en América Latina, por qué los movimientos progresistas tuvieron este cambio de marea en este momento, es que no hicieron, según él, su trabajo de activismo, de hacer participación, de hacer concientización de su electorado para seguir entonces el proceso. ¿Coincides? ¿Cómo ves ese comentario? Bueno, cada país tiene características particulares. Uno genéricamente puede acordar. Yo simplemente quiero decir, nos tocó asumir, a mí me tocó asumir como ministro de Educación de Néstor Kirchner en el 2003 con el 22% de los votos. Hay que pensar que Cristina llegó al 54% de los votos 2 elecciones después. Que sí que hubo un esfuerzo enorme y hubo un acompañamiento popular muy grande. Lo que pasa es que cuesta mucho enfrentar solo con la militancia, solo con el boca a boca, solo con el esfuerzo cotidiano de quienes hacen política en los barrios, en las zonas más humildes, en las ciudades, a medios de comunicación tan poderosos. Nosotros estamos enfrentando en este momento una conjunción de corporaciones, entre la corporación financiera, la corporación judicial y la corporación de los medios, donde le es muy difícil al pueblo llegar a la verdad. Entonces me parece que en este punto está claro que nuestro fuerte, a diferencia de quienes gobiernan, nuestro fuerte está en el trabajo en cada uno de los barrios, en cada una de las calles, está en plantear esta idea de que la unidad se construye de abajo hacia arriba. Tiene razón Monedero, lo dice García Linera, el vicepresidente de Brasil, que se distribuyó mucho, es decir, muchos bienes, Argentina es mucho, y América Latina es mucho más igualitario, pero no siempre se llegó al mismo tiempo con la explicación de que eso era obra fundamentalmente de la política y de un tipo de Estado que estaba para defender a los más humildes. Bernie Sanders en Estados Unidos dice que Estados Unidos no es una democracia, dice que es una oligarquía, porque en definitiva tanto los medios, como tú hacías referencia, como las grandes corporaciones, como los grupos financieros, ese 1%, dice Bernie, gobierna para el 1% y no gobierna para la demo, para el pueblo. ¿Es Argentina una democracia o es una oligarquía? No, claramente las instituciones democráticas están vigentes, pero estamos con un gobierno, que es el de Mauricio Macri, que camina en el límite, exactamente en el límite. Hay presos políticos en Argentina, eso no podría pasar en democracia. Hay decretos en lugar de leyes, eso no podría pasar en democracia. Hay represión al pueblo, eso no podría pasar en democracia. Si uno imagina una democracia integral, que yo creo que es uno de los grandes debates que se viene dando acá, en este encuentro, es que las transformaciones profundas que necesita América Latina requieren de transformaciones constitucionales, requieren de otro tipo de democracia, una democracia mucho más participativa, mucho más directa,
Hubo países que lo hicieron. Bolivia hizo una transformación en su constitución, Venezuela lo hizo Ecuador, para dar 3 ejemplos. Argentina avanzó con leyes muy poderosas. La ley de medios es un caso, pero también lo hizo con leyes que ampliaron los derechos en todos los aspectos. Y después la borraron. Exactamente. Entonces eso nos plantea un debate y una discusión. Bueno, es necesario, por ejemplo, para el caso de la justicia, avanzar en una discusión constitucional, porque nosotros reformulamos la Constitución, las leyes de la justicia, pero después fueron declaradas inconstitucionales. Entonces me parece que parte del debate de los sectores nacionales y populares, transformadores, progresistas de América Latina, está en cómo ampliar los límites de la democracia. Está claro que la derecha está usando la democracia en contra del pueblo y que la derecha nos está llevando no solo en la Argentina, vemos el caso de Dilma en Brasil, lo que pasó con Lugo en Paraguay, Honduras, Colombia. Lo vemos en toda la región, está llevando los límites de la democracia. La diferencia está, respecto de los 70, que somos nosotros, las fuerzas progresistas, las que defendemos la democracia. Quizás en los 70 subestimábamos la democracia y decíamos, bueno, la democracia es una democracia formal burguesa. No, nosotros sabemos y hemos pasado por el durísimo trance de las dictaduras. Y acá en la Argentina lo podemos decir mejor que en cualquier otro lugar. Fue desgarrador, tremendo y significó un retroceso muy importante. La democracia la tenemos que defender nosotros, pero defender la democracia implica ampliar la democracia. De tu mensaje de hoy en Claxo 2018, ¿qué es lo que te interesa más que la gente retenga de todo lo que vas a decir? Que lo central, la mesa nuestra es sobre colonialismo y tenemos la suerte de contar con un académico británico y con Lander, justamente un académico venezolano enorme. Y la idea es que hay nuevas formas de colonialismo. Argentina combina las dos, las viejas formas, porque está ocupada territorialmente una parte que es Malvinas, y el gobierno nuestro no ha hecho absolutamente para nada, y las nuevas formas de colonialismo, que tienen que ver fundamentalmente con lo financiero, pero también, por supuesto, con lo cultural. Y entonces hay que dar esa batalla. En la batalla cultural, sin lugar a duda, estamos definiendo el futuro. Decía un colega de ustedes, Zaffaroni, decía, esto es el tardo colonialismo. Sí, claro, es una... Y se está repitiendo mucho una cuestión que la verdad es que la esperanza de la recuperación de América Latina para los sectores populares es inminente porque ellos han mostrado no tener ninguna novedad. Han mostrado repetir aquellas recetas que fracasaron. Entonces, no cabe duda que van a fracasar. Ahora, no alcanza con que fracasen. En muchos países estamos viendo que la derecha fracasa y se puede votar hasta la ultraderecha, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es tener las mejores propuestas. Yo creo que el Claxo, los científicos sociales, yo soy un sociólogo, he sido director de Claxo durante muchos años, he trabajado mucho en este tema. Los científicos sociales a veces tenemos fuerza para derrumbar palacios, ¿sí? Pero no tenemos la suficiente fuerza para que ese palacio no se nos caiga como Sansón arriba de nuestra cabeza. Tenemos que combatir el neoliberalismo, pero tenemos que tener las mejores propuestas para el futuro. ¿Gana Cristina? Bueno, seguramente va a ganar las fuerzas nacionales y populares en la Argentina. No sabemos si Cristina va a decidir ser candidata. No nos cabe duda que es la que está en mejores condiciones para hacerlo. Pero como dijo ella, tenemos una sola misión acá en Argentina. Que el 10 de diciembre del 2019, a las 10 de la mañana, sea el último gobierno que para siempre tenga el neoliberalismo en la Argentina. Por último, ¿qué te llevas de este primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico? ¿Qué es lo que más te dejó una marca? A mí, bueno, por supuesto el discurso de Cristina me encantó, pero me parece que la necesidad de la unidad de las fuerzas progresistas transformadoras, ampliarse, y esto que llamó Cristina el Frente Patriótico, que va mucho más allá de fuerzas muy ideológicamente marcadas, es central. Hoy se trata, como vi en toda la historia, entre la patria y el colonialismo, ¿no? Se trata de los que defienden los intereses nacionales, la integración, la región latinoamericana, que tenemos muchas autocríticas para hacernos, ¿sí? ¿Cómo por ejemplo? Y como por ejemplo el Banco del Sur. Que nos quedó en lo pendiente. Claro, yo estuve en el momento de la firma, Néstor, Chávez, Lula, todos aquí en Buenos Aires, en diciembre del 2007, cuando el día que asumió Cristina se firmó el Banco del Sur. Nunca pudimos tener un organismo financiero propio para no darle la plata nuestra. Y se está desmantelando UNASUR, o sea, el proceso de integración está bajo acecho, por lo menos. Yo creo que avanzamos mucho más en la integración política de los países latinoamericanos que la integración económica, porque la incorporación de Venezuela al Mercosur nos generó nosotros, yo fui parlamentario del Mercosur, que es decir, nos generó la posibilidad de tener un bloque que es la quinta economía del mundo, pero la única que se autoabastece, con la energía
que tiene Venezuela, Brasil, Bolivia, Argentina, los alimentos que tenemos, pero la industria que tienen Brasil y Argentina, realmente es un bloque que por eso nos quieren dividir tanto y por eso quieren destruir el Mercosur y la UNASUR, ¿no? ¿Por qué? Porque es un bloque que si se pone de pie está dispuesto a dar una batalla a nivel internacional de una integración de otro tipo, una integración que no signifique más desigualdad. La integración tiene que significar mejores condiciones para absolutamente todos. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación y la verdad que no quiero dejar de decirlo a cámara, mi admiración de siempre para vos. La admiración es mutua. Ahí estaba Jorge Gestoso con estos entrevistados de primerísima línea, intelectuales, políticos, referentes populares de América Latina, particularmente de otras partes del mundo, haciendo esa necesaria revisión del desafío que tiene actualmente América Latina, que es profundo, pero que hay un gran futuro, particularmente desde esa perspectiva. A manera de conclusión lo han dicho varios de los entrevistados que les hemos presentado a todos ustedes desde el movimiento y desde la lucha social. Así ponemos punto final a esta emisión de noticias, cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @esnoticiatelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada otro hecho fue noticia, tiene mucho que ver con Estados Unidos, la frontera mexicana, realmente todo que ver con un asunto que le hacemos permanente seguimiento. Aquí está, con eso lo dejamos, hasta mañana.